¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de perfeccionismo y control? Donde cada detalle, por mínimo que sea, debe ser impecable y cualquier error, por pequeño que parezca, te llena de una profunda ansiedad. Este es el tormento diario de quienes sufren del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, OTPOC. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos en profundidad el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, una condición que va más allá de la simple búsqueda de la perfección. Analizaremos qué es, cómo se manifiesta, sus causas, y finalmente, cómo el estoicismo puede ofrecer un enfoque terapéutico efectivo. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es una condición de salud mental caracterizada por una preocupación persistente por el orden, el perfeccionismo y el control. Este trastorno se manifiesta en un patrón de comportamiento inflexible y rígido que afecta gravemente la vida diaria de quienes lo padecen. A diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo, que se centra en la presencia de obsesiones y compulsiones específicas, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad influye en todos los aspectos de la vida de una persona, desde sus relaciones interpersonales hasta su rendimiento laboral y bienestar general. Según el DSM-5, los criterios diagnósticos del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad incluyen una preocupación excesiva por los detalles, reglas, listas y horarios, a tal punto que se descuida el objetivo principal de la actividad. Estas personas muestran un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas, ya que son incapaces de completar proyectos porque nunca están a la altura de sus estrictos estándares. Además, dedican un exceso de tiempo al trabajo y la productividad, excluyendo actividades de ocio y relaciones con amigos. Este trastorno también se caracteriza por ser excesivamente conscientes, escrupulosos e inflexibles en materia de moralidad, ética o valores. Imagina a alguien que pasa horas revisando cada pequeño detalle de un informe para el trabajo, sin poder detenerse hasta que cada palabra y gráfico sean perfectos. Esta obsesión no solo consume tiempo y energía, sino que también puede llevar a la procrastinación, ya que el miedo a no alcanzar la perfección puede ser paralizante. Este es el día a día de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad suelen tener dificultades para establecer y mantener relaciones estrechas debido a su perfeccionismo rígido e inflexibilidad emocional. Se perciben a sí mismas y a los demás a través del prisma de la productividad y la eficiencia, lo que puede llevar a críticas constantes y conflictos interpersonales. En lugar de adaptarse a las situaciones, se aferran a sus rutinas y reglas, esperando que los demás se ajusten a sus expectativas. Las causas del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad son multifactoriales, incluyendo tanto factores genéticos como ambientales. La investigación sugiere que existe una predisposición genética al desarrollo de este trastorno, lo que significa que si tienes un familiar cercano con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, tus probabilidades de desarrollarlo son mayores. Además, las experiencias tempranas, como la educación y el entorno familiar, juegan un papel crucial. Un ambiente que enfatiza la perfección, el control y la moralidad estricta puede predisponer a un individuo a desarrollar trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. El temperamento también es un factor importante. Las personas con temperamentos que tienden hacia la rigidez, el orden y la meticulosidad son más propensas a desarrollar este trastorno. Estas características pueden ser evidentes desde una edad temprana y se ven reforzadas por las experiencias de vida y el entorno en el que crecen. Los síntomas más comunes del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad incluyen una preocupación excesiva por el orden y los detalles, una necesidad constante de control y una inflexibilidad que afecta todos los aspectos de la vida. El perfeccionismo rígido puede llevar a la ineficiencia, ya que las personas con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad a menudo pasan tanto tiempo en detalles minuciosos que no pueden completar tareas importantes. Esta inflexibilidad y necesidad de control se manifiestan en una resistencia a adaptarse a cambios o aceptar errores, lo que puede causar una considerable angustia y dificultad en la vida diaria. El impacto del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad en la vida cotidiana es significativo. En las relaciones interpersonales, la rigidez y el control pueden llevar a conflictos y aislamiento, ya que los demás pueden encontrar difícil convivir con la constante necesidad de perfección y orden. En el ámbito laboral,
Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad pueden enfrentar desafíos debido a su incapacidad para delegar tareas o aceptar diferentes enfoques, lo que puede afectar su productividad y relaciones laborales. A largo plazo, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad puede influir negativamente en la salud física y mental, contribuyendo a problemas como el estrés crónico y la ansiedad. Además, manejar los cambios y situaciones imprevistas puede ser extremadamente difícil para estos individuos, ya que su necesidad de control y previsibilidad choca con la naturaleza impredecible de la vida. Para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, las opciones más efectivas incluyen la terapia cognitivo-conductual, TCC, que ayuda a las personas a reconocer y cambiar sus patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales. Los medicamentos pueden ser útiles en algunos casos, especialmente para manejar síntomas de ansiedad o depresión concomitantes. El apoyo de familiares y amigos es crucial. Entender el trastorno y ofrecer un entorno de apoyo puede hacer una gran diferencia. Las estrategias como establecer metas realistas, practicar la flexibilidad y buscar actividades de ocio también pueden mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Aquí es donde entra en juego el estoicismo como una herramienta terapéutica efectiva. El estoicismo es una filosofía que se originó en la antigua Grecia y fue adoptada y desarrollada por los romanos. Filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio enseñaron que la clave para una vida feliz y tranquila es aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. Esta perspectiva puede ser especialmente útil para aquellos que luchan con el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. El primer principio del estoicismo es la dicotomía del control. En pocas palabras, esto significa reconocer la diferencia entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Pregúntate a ti mismo: ¿puedo controlar cada pequeño detalle de mi trabajo? ¿Puedo garantizar que nunca cometeré un error? La respuesta, por supuesto, es no. Aceptar esta realidad puede liberarte de la presión de la perfección. Otro principio estoico importante es la idea de que nuestras opiniones y juicios son los que nos causan sufrimiento, no los eventos en sí. Marco Aurelio dijo: si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has permitido que la búsqueda de la perfección arruine tu día? ¿Y si pudieras cambiar tu perspectiva y aceptar que la imperfección es parte de la vida? El estoicismo también sugiere prácticas diarias como el journaling o llevar un diario. Tómate unos minutos cada día para escribir sobre tus pensamientos y emociones. Esto te permitirá observar tus patrones de pensamiento y te ayudará a desarrollar una mentalidad más equilibrada y realista. Vamos a hacer una pausa aquí y queremos saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que la necesidad de perfección te está frenando? ¿Qué tácticas has probado para manejar esta presión? Déjanos tus respuestas en los comentarios y comparte tu experiencia con nuestra comunidad. Otro concepto estoico útil es el amor fati, o el amor al destino. Esto significa aceptar y amar todo lo que sucede, incluso las imperfecciones y los fracasos. En lugar de verlos como obstáculos, los estoicos los ven como oportunidades para aprender y crecer. Cuando enfrentes un error o una situación que no salió como esperabas, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad también puede hacer que te sientas culpable por tomar tiempo para ti mismo. Pero recuerda, el ocio y el descanso no son lujos, son necesidades. Permítete disfrutar de actividades que te relajen y te hagan feliz. Esto no solo mejorará tu salud mental, sino que también te hará más productivo y creativo a largo plazo. El apoyo de amigos y familiares es crucial. Habla con ellos sobre tus luchas y permite que te ayuden. No tienes que enfrentarte a esto solo. El estoicismo no significa aislamiento, sino una mayor conexión con los demás a través de la comprensión y la empatía. Por último, si sientes que necesitas más ayuda, considera la terapia cognitivo-conductual, TCC. Esta forma de terapia puede ayudarte a identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Un terapeuta puede proporcionarte herramientas y estrategias personalizadas para gestionar tus síntomas y mejorar tu calidad de vida.
En conclusión, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad puede ser debilitante, pero no tiene que controlar tu vida. Al adoptar principios estoicos y buscar el apoyo adecuado, puedes aprender a aceptar la imperfección y encontrar paz en un mundo imperfecto. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre salud mental y bienestar. Déjanos tus comentarios sobre qué más te gustaría aprender sobre el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad y cómo el estoicismo u otras filosofías te han ayudado en tu vida. Nos encantaría escuchar tus historias y preguntas. Hasta la próxima.